Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola querida familia, hoy tengo el privilegio de traerles una vez más una pequeña meditación y estaremos hablando sobre Salmos 132 al 136 y específicamente el 133. Oremos. Gracias Padre te doy, Jesús de la gloria, una vez más por darme la oportunidad de traer esta palabra, Señor amado. A ti te damos la alabanza y la adoración. Yo te pido, Padre, que seas tú utilizando mi mente, mi boca y mis capacidades para que esta semilla caiga, Señor, en buena tierra. Permite que caiga en buena tierra, Señor amado, y que dé mucho, mucho fruto, Padre. Gracias, Jesús, por siempre estar con nosotros. Amén. Entonces hoy vamos a hablar específicamente sobre el Salmo 133, aunque me toca sobre el 132 hasta el 136. Pero por tiempo me enfocaré en el 133. Empecemos entonces. El 132 es un salmo de David, en el cual aquí en este salmo vemos el compromiso de David para con Dios. El compromiso, él ahí le expresa al Señor de que él no va a descansar, que no va a dormir, que va a trabajar insaciablemente hasta construir un templo para el Señor, para el que el Señor habite. Y él entonces ahí expresa su compromiso con Dios. Y también Dios ahí también le recuerda que él tiene también una promesa para David. Y es que de él descendería el Mesías, Jesucristo, que habría de venir después. Entonces es hermoso, de aquí sale una prédica porque vemos aquí ese compromiso de David, compromiso que nosotros hoy en día también debemos tener con nuestro Señor, un compromiso firme, inconmovible hasta el final de nuestros días. Entonces de eso se trata el Salmo 132. El 133 es el que nos vamos a enfocar. Ahorita regresamos a él en un minuto. Ahora seguimos el 134. El Salmo 134 solo tiene 3 versículos y habla sobre una exhortación a los guardas del templo, a los que cuidaban el templo en las noches. Y entonces aquí en este Salmo se exhorta a estos guardas a que alaben al Señor, a que bendigan a Dios. Entonces es cortico este Salmo, es una exhortación a que le den gloria al Señor. El Salmo 135 habla de la grandeza de Dios. Exaltan el nombre del Señor porque él ha sido grande y ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Y entonces aquí en este salmo se exalta y se acuerdan de todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y también en la última parte de este salmo habla contra los ídolos y toda la vanidad de este mundo. En el versículo 15 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hablan en contra de los ídolos. Esto también es muy hermosa esta parte. De aquí sale un mensaje maravilloso en contra de esos ídolos que hoy en día nosotros tenemos muchos ídolos. Puede ser el trabajo, el dinero, la esposa, los hijos, y son ídolos que reemplazan muchas veces al Señor, cosa que no debería ser. El Señor siempre debe permanecer en primer lugar, y de eso se trata el Salmo 135. Y el 136 es un salmo maravilloso que adora y exalta el nombre del Señor. Todo este salmo glorifica. Por ejemplo, dice en el primer versículo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El 2, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces se exalta el nombre del Señor en todo este salmo. Entonces, regresando ya al Salmo 133, que es en el que me quiero enfocar, dice lo siguiente. Este es un salmo del rey David. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hernón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este es un salmo maravilloso del rey David. Lo que acontece en este episodio es que el rey David está exaltando esa armonía que hay entre los israelitas en ese momento, porque los israelitas siempre fueron un pueblo muy desunido, muy conflictivo, nunca se ponían de acuerdo, mantenían en conflictos, en contiendas, en peleas, y posiblemente este salmo lo escribió David cuando en un periodo muy corto el pueblo de Israel se unió y se sintió cierta armonía entre ellos cuando escogieron a David como rey. Esa parte de la historia de Israel fue muy bonita porque el pueblo se unió y ungió a David como rey. Y entonces en esos momentos es cuando se cree que el rey David escribió este salmo. Obviamente después el pueblo volvió a la desunión y volvió a las controversias y a las peleas y a los pleitos, pero hubo un periodo que fue en el que el pueblo se unió y estuvo en armonía. Entonces es posible que haya sido ese momento en el cual el rey David escribió este canto, este salmo, y esto que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote del templo, el primer sacerdote que escogió el Señor para que liderara la vida espiritual y dirigiera la vida espiritual del pueblo de Israel. Fue ungido con aceite desde la cabeza, pues ese aceite, le echaron tanto aceite, fue tan ungido. El aceite representa el Espíritu Santo, representa la unción del Señor, del Espíritu Santo. Entonces Aarón fue escogido por Dios, por lo tanto también fue ungido, lleno del Espíritu Santo. Este hombre dice que ese óleo desde la cabeza hasta la barba y bueno, todo el cuerpo hasta los pies, fue demasiada la bendición de Dios sobre este varón. ¿Qué nos dice el Señor hoy en día con esto? Cuando hay, pongámoslo pues en el contexto de iglesia, cuando hay armonía en una iglesia o en una familia, entre papá, mamá y hijos, en una empresa, en un gobierno, cuando hay armonía, ahí hay bendición. ¿Y qué es armonía? Armonía no es que todos pensemos igual o que todos seamos exactamente igual, no. Armonía es cuando nos podemos amar los unos a los otros, cuando nos respetamos nuestras diferencias, cuando somos tolerantes con los demás, donde hay un grupo donde hay una iglesia donde no se permite el chisme, donde no se le da cabida a la envidia, a la cizaña, a la mentira, a la destrucción, donde no se le da cabida a la división, sino que más bien se fomenta la paz, el amor entre los hermanos. Esa armonía trae una coinonía con el Señor maravillosa, y donde hay un ambiente de esa manera, entonces allí envía, como dice, bendición y vida eterna de parte de Dios. Hay una fuerza tan grande en un grupo que se ama de esa manera, que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. O sea, el Espíritu Santo va a fluir de una manera maravillosa e impresionante, como lo hizo con Aarón, como Aarón. No va a ser cualquier cosa, el Señor se va a manifestar, el Señor se va a mover, el Señor va a traer frutos a ese grupo y va a hacer crecer todos los proyectos que se hagan y que se den, porque hay armonía entre los hermanos. Nosotros muchas veces cuando oramos por alguien, a veces se les echa un poquito de aceite en la cabeza o en las orejas, o un poquito de aceite, ¿no? Y eso representa pues al Señor, al Espíritu Santo. Pero imagínense que cuando hay unidad, ponen el ejemplo de Aarón, que a Aarón le echaron aceite, eso le echaron fue una cantidad, imagínense ustedes la cantidad de aceite que tuvieron que haberle echado a Aarón
para que llegara hasta los pies. Y así es como el rey David compara cuando hay unidad, cuando hay armonía en un país, en un grupo, en una iglesia. Compara de esa forma, haciendo ver que el Señor va a estar con ese grupo abundantemente y se va a manifestar el Señor de una forma maravillosa. Entonces, mi exhortación en este mensaje es que fomentemos esa armonía en la iglesia, en la familia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Que seamos esa luz que debemos ser como cristianos, esa luz de Cristo, que cuando nuestros hermanos de la iglesia, nuestra familia en la casa, nuestros compañeros en el trabajo, nos vean a nosotros, vean en nosotros a Cristo, que vean en nosotros la luz de Cristo nuestro Señor. Ese es el mensaje, porque donde hay armonía, donde hay unión, hay bendición de lo alto. Y es lo que debemos fomentar. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra y este mensaje, amado Rey. Como te dije al principio, yo te pido que esta palabra haya caído en buena tierra y que dé mucho fruto, Señor amado. Gracias, amado Rey, porque tú siempre nos hablas, siempre nos confortas con tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser agentes de cambio, agentes que verdaderamente llevemos tu palabra a las personas que nos rodean, no solamente con palabras, sino también con un buen testimonio, Señor, que puedan ver en nosotros tu rostro, Señor amado, no solo con palabras, sino con hechos. Ayúdanos, Señor, a fomentar en nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra casa, donde estemos. Ayúdanos a fomentar la paz, el amor, la armonía, la unión, Señor amado. Porque ya vimos que esa armonía, esa unidad trae bendición de lo alto. Y danos sabiduría, Padre amado, para seguir caminando en medio de este mundo que está cada vez más patas arriba, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la bendición te la damos a ti, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.